Palabra del Señor, todos me escuchan bien, ¿verdad? Gloria a Dios. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4 y versículo 5, estamos estudiando Babilonia, décima parte, y hoy quiero tocar como subtítulo la maldad de los ángeles y la maldad de los gigantes, segunda parte. No se olviden que estamos estudiando sobre los Nefilim, es decir, sobre los gigantes. Así que hay una maldad que se originó en el cielo y hay una maldad que se originó en la tierra antes del diluvio. En el nombre de Jesús damos lectura a la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, verso 4 y verso 5, y dice la palabra de Dios de esta manera: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos gigantes fueron los varones o los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así sobre eso vamos a enfocarnos. Hoy escuchaba un coro y decía: este es el mensaje para hoy. Cuando cantaban sobre el mal, decía: esto es lo que Dios ha traído en esta noche. Siempre que estoy en el culto, trato de escuchar mi alrededor para entender cuál es el mensaje para este día. Oramos al Señor nuestro Dios. Señor Dios de la gloria, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús por la lectura de tu palabra, porque sé, Dios mío, que eres poderoso para obrar en el oyente, tanto aquí en este recinto sagrado, también en las redes sociales, a personas que están siguiendo este canal. Bendígalos grandemente y poderosamente, danos entendimiento y conocimiento de tu palabra. Unge a tu siervo para la gloria y honra de tu nombre. Padre, yo lo creo y lo recibo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Con un fuerte gloria a Dios, tome su asiento. Gloria al nombre de Jesús. Todos aquí, ¿verdad? Hemos estudiado la semana pasada acerca de dos descendencias, ¿recuerdan? Cuando hablamos de los hijos de Dios, nos referíamos a la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y cuando hablamos de las hijas de los hombres, nos referíamos a la descendencia de el hijo del maligno, Caín. Esas fueron las dos descendencias que hemos hablado, y por la palabra de Dios hemos demostrado que se habían cruzado. Al mezclarse las dos descendencias, apareció una nueva raza de gigantes. ¿Por qué dice apareció una nueva raza? Porque la escritura comienza aquí en el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces la Biblia comienza a afirmarnos, y así es como hemos cerrado el mensaje del domingo pasado. Ya había gigantes en la tierra, ya había gigantes en estas descendencias. Pero luego las descendencias se cruzaron, gigantes se cruzaron, hombres y mujeres se cruzaron, simiente bendita, simiente maldita se cruzaron, y comenzó a aparecer en la tierra una nueva raza de hombres gigantes, al cual la Biblia llama, y hemos estudiado esa palabra, Nefilim, que significa caer postrado, caer rendido. Entonces, cuando hablamos antes del cruce de los hijos de Dios y el cruce de las hijas de los hombres, los llamamos Nefilim, gigantes. Pero después que se cruzaron,
Comenzó a haber una raza a la cual ya no la llamamos simplemente Nefilim, sino que ahora tiene una nueva cualidad. Hay un nuevo aspecto que podemos aprender de ellos. La palabra ahora, esa nueva personalidad, ese nuevo gigante que aparece en la historia, se lo llama Gibor o Giborim, que tiene varias traducciones, entre ellas es valientes, renombre, vigorosos, poderosos. Pero así como se los llamaba a estos gigantes, también en la descendencia de Dios había gente como Gibor. Es más, aquí adelante de mis ojos hay gente como Gibor, gente valiente, gente esforzada, gente fuerte, gente poderosa en la palabra, gente que se esmera para servir a Dios. Porque la única forma de poder vencer a estos nuevos gigantes es tener también entre nosotros gente valiente, gente esmerada, gente que ponga los ojos en Jesús y no se vuelva para atrás. Hasta ahí me va siguiendo. Habíamos mencionado que estos gigantes, estos Giborim o Nefilim, habían atemorizado a la gente de aquella época. Pastor, ¿por qué lo atemorizó? Primero, por su tamaño. Y cuando digo tamaño, estoy hablando de algo grande. Lo segundo, atemorizaron porque eran violentos. En el libro del Génesis 6, versículo 11, lo volvemos a leer. Lo hemos leído el domingo pasado, lo vuelvo a leer para tomar pie a este mensaje del día de hoy. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: se corrompió la tierra. No estamos hablando del cielo, estamos hablando de la tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces comenzamos a ver que esta nueva raza de gigantes comenzó a corromper la tierra, y había violencia por donde se mire, y había maldad por todo lugar. Hoy quiero tratar de definir la palabra maldad. ¿Qué será la maldad en la mente de ustedes? Si tuviera que definir esa palabra, ¿qué será maldad en la mente de nosotros? Muchas veces se escucha decir, se hizo maldad. ¿Pero qué será maldad? Porque la tierra se había llenado de maldad. Entonces es importante entender esa palabra. Habíamos entendido también semana pasada que cuando estas dos razas se mezclaron, los hijos de Dios, de Set, y las hijas de los hombres de Caín, se formó un yugo desigual. Cada uno tenía un nuevo aspecto en lo que a la adoración se refiere. Cada uno de ellos tenía una forma de comportamiento, porque de eso se trata. Cuando hay una mezcla, no solo se cambia la personalidad, también se cambia el culto que nosotros podemos dar, o al Dios verdadero o a los dioses falsos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y hablando del yugo desigual, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 17, damos lectura en el nombre de Jesús. Pablo aconseja a la iglesia de Corinto, aquí en su tercera epístola, para nosotros segunda. Aquí dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Domingo pasado habíamos citado Deuteronomio 7, en donde se decía que se unieron Israel y los cananeos en yugo desigual, y por esta maldad Dios destruyó la tierra. Y acá comienza a decir: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, estas son las palabras que también habíamos leído en Babilonia, allá en Apocalipsis 18:4. Por lo cual, el Espíritu habla y dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis los inmundos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ya comenzamos a observar que Dios de la antigüedad había establecido el pensamiento: no hay comunión, no hay un acuerdo, no hay una unión entre lo santo y lo profano, entre Cristo y Belial, que representa al diablo. Y cuando dice no os unáis en yugo desigual, antiguamente se agarraba al toro, un animal fuerte, fornido, se lo castraba, se lo convertía en buey, pero a pesar de ser buey, todavía es un animal fuerte. Entonces, para poder someter al buey, se le colocaba en la cerviz, se le colocaba algo así como un yugo, un fierro que le atravesaba ahí. Ese fierro impedía que el animal pudiera levantar la cabeza. Eso se llama yugo. Por eso, mi hermano, cuando hay un yugo desigual, lo que el diablo está tratando de hacer es que no levantes la cabeza, que ya no puedas servir a Dios como antes, que ya no te esfuerces, sino que simplemente obedezcas. Por eso estos gigantes, cuando salieron de las hijas de los hombres, ellos comenzaron a hacer eso, comenzaron a colocar un yugo en la descendencia de Dios. Y ese yugo es: apártense de Dios, dejen de buscar a Dios. Entonces, cuando ellos comenzaron a empezar a servir a las hijas de los hombres, cuando estos gíboris comenzaron a tomar dominio y control de la tierra, los hijos de Dios comenzaron a apartarse. Pero siempre observamos que Dios siempre ha tenido un hombre seleccionado. Siempre hubo alguien como Noé, que obedece a Dios, que agrada a Dios, que trata de cumplir con la voluntad de Dios. Y aunque el diablo te quiera subyugar, y aunque el diablo te quiera esclavizar, el Hijo de Dios no se deja esclavizar. El Hijo de Dios sabe a quién sirve, el Hijo de Dios sabe a quién sigue, el Hijo de Dios sabe a quién adora. El Hijo de Dios no se rinde, el Hijo de Dios no se somete. El Hijo de Dios pelea hasta que ellos se han convertido a mí. Y al convertirse a mí, se convierten a Cristo. ¿La iglesia lo entendió? Pero eso fue lo que habíamos hablado la semana pasada sobre esta mezcla, sobre este yugo desigual. Ahora comenzamos el tema de esta noche. Acompáñenme a Génesis, capítulo 6, versículo 2. En el nombre de Jesús dice de esta manera: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí hablamos la palabra hermosas. Y comenzamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, ahí se escucha más claro. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera en el nombre de Jesús: porque todo lo que hay en el mundo, quiero que usted preste atención, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién?
del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando esto comenzó a mezclarse, comenzamos a observar en la mente lo que el mundo comenzó a brindar a los hombres de Dios. Y el mundo le ofreció lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Cuando hay una mezcla es porque muchas veces el hombre de Dios, la mujer de Dios, se deja llevar por los deseos de la carne. Y cuando digo la carne desea, sí, la carne desea, la carne quiere. Por eso el hombre comienza a pelear una batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Por eso estos hijos de Dios, cuando comenzaron a mirar la hermosura de las hijas de los hombres, comenzaron a pelear una batalla en donde la carne le brinda deseos. Y aparecieron los deseos de los ojos, apareció el poder, el ser valiente, el hacer proezas, el destacarse. Y comenzaron ellos a ver la vanagloria de la vida. Y Juan escribe, todo esto no proviene de Dios. Así que cuando alguien comienza a tratar de llamar la atención para sí, hay gente que predica y trata de llamar la atención para sí. Hay gente que testifica, trata de llamar la atención para sí. Hay gente que toca o canta, trata de llamar la atención para sí. Y esto no es así, porque esto es la vanagloria de la vida. Lo que debemos tratar de hacer es que el culto sea llevado al único Dios verdadero, que la adoración sea llevada a Jesucristo, que la prédica sea mirar a Jesucristo, oír su palabra, y que su palabra me dé libertad. ¿Alguien lo entendió? Entonces, cuando se mezclaron estas dos descendencias, aparecieron, según los científicos, hablan que el gigantismo se da cuando una persona es niño. Los huesos del brazo crecen y los huesos de las piernas se estiran. Eso se llama gigantismo. Pero cuando uno es niño, cuando este mal se da siendo adulto, ya no se llama gigantismo, se llama acromegalia, en donde se llega a un cierto nivel de altura y ahí se queda. Pero yo no estoy leyendo sobre acromegalia, yo estoy leyendo aquí en la Biblia sobre gigantes. Y ahí comienzo a tratar de llamar tu atención, porque hemos dicho que esto no es ninguna cruza de ángeles y hombres. Hemos dicho que esto es descendencia humana. Por lo tanto, estoy hablando de un gigantismo en niños. Pero pastor, esta gente era grande, era adulta, niños. Pero ¿qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que el mundo antidiluviano, es decir, el mundo antes del diluvio, los hombres vivían por 1000 años. Cuando yo leo sobre 1000 años en el libro de Isaías 65, del verso 17 para abajo, encuentro que durante el milenio de Cristo, dice, el niño de 100 años será maldito. ¿Cuántos años va a tener el niño? 100 años. El niño de 100 años será maldito. O sea que los días del milenio, todavía mucha gente en rebelión a Dios tendrá niños que irán creciendo, y se lo dice 100 años siendo niños.
Por eso cuando yo comienzo a ver antes del diluvio, la gente vivía 1000 años y el gigantismo se da en niños. Eso me hace entender que mientras ellos iban creciendo, y quiero que usted preste atención, el gigantismo es una hormona de crecimiento, es una hormona que se dispara y el niño comienza a crecer y no para. La hormona comienza a crecer, 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 y estoy hablando de 1000 años. Estoy hablando que llegaban a alturas colosales, alturas tremendamente grandes, como lo iremos viendo a través de la Escritura. Por lo tanto, aterrorizaban por el tamaño, aterrorizaban por la forma en que ellos se movían y como la maldad se había multiplicado. Es como el dicho, el grandote se hace el vivo con el más chiquito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siempre el que es grandulón le quiere pegar al que es chiquitito. Lo quiere tomar de hijo. Así que comenzamos a mirar la palabra de Dios y comenzamos a ver esto. El clima antes del diluvio no era el mismo clima de hoy. Porque una cosa es el mundo antediluviano, antes del diluvio. No es el mundo que hoy tenemos después del diluvio. El clima, la vegetación, los animales, antes del diluvio. La Biblia dice que Dios había bendecido la tierra. La Biblia dice que la tierra producía abundante vegetación, frutos, semillas. El pecado había entrado por Adán y Eva a ese mundo y el mundo comenzó a producir espino y cardo, pero había una bendición. Por eso dice que también había gigantes. Yo quiero tocarte que había bendición sobre gigantes. Luego vinieron esta otra raza diferente, de gigantes retorcidos, de gigantes con genes opositores, genes rebeldes, genes que se levantaron contra Dios. ¿Entendió hasta ahí, mi hermano? Anoté aquí algo que me llamó la atención acerca de las células. Hace muchos años yo recordaba que una vez se hizo el féretro para una persona que tenía gigantismo. Supongamos que el hombre tenía 2,30 metros, no recuerdo hoy. La persona murió con 2,30 y el féretro tenía 2,30. Pero a la hora que sepultaron o metieron a la persona fallecida dentro del féretro, ya no había 2,30. Pero la persona había muerto, ya no había 2,30. Había más de 2,40. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo creció el muerto? Es que son células de crecimiento. ¿Sabe algo? A nivel científico, a nivel médico, a nivel legal, cuando el órgano del corazón deja de latir, clínicamente el hombre está muerto. Pero el último órgano que deja de funcionar es el cerebro. Cuando el cerebro muere, la persona clínicamente está muerta, pero todavía hay células vivas. Aleluya. La persona murió, corazón, cerebro murieron, pero todavía hay células que están viviendo. ¿Cuánto tiempo viven las células? ¿Horas o días? Por eso se ha visto personas, hablábamos con el hermano Gonzalo estos días, y habíamos hablado sobre que las uñas, a pesar de que la persona murió, las uñas todavía siguen creciendo. El pelo, a pesar de que está muerta, el pelo todavía sigue creciendo. Porque son células vivas, son células que están peleando contra la muerte, pero el cuerpo ya murió y las células no tienen la fuerza para volverlo a la vida, pero pelean. Entonces, pastor, ¿qué quiere decirme con todo esto? Con todo esto te quiero decir que antes del diluvio el gigantismo se expresó y estos seres, como llegaban a 1000 años, crecían, crecían y crecían.
Pero pastor, ¿por qué esos gigantes desaparecieron? Porque nos encontramos que la tierra se llenó de maldad. No se olviden que Dios había creado también dinosaurios. Dinosaurios que con el diluvio llegaron a parar su existencia. Estos hombres gigantes con el diluvio llegaron a parar su existencia. Por eso digo, eran hombres, seres humanos, que el diluvio los exterminó. Humanos que murieron como todo hombre muere. No eran ángeles, como el libro de Enoc o los testigos de Jehová enseñan por allí, que 200 ángeles llamados vigilantes o llamados Grigori tuvieron hijos. No, eso no dice la Biblia. Simplemente la Biblia me dice que eran hombres de gran altura, hombres con gigantismo, y como tenían 1000 años, crecían hasta que el diluvio le dio tope. Y no solamente el diluvio dio tope, sino que Dios dio la sentencia. Para que esto no vuelva a suceder, 120 años tendrán los hombres después del diluvio. Entonces ya comenzamos a entender por qué después del diluvio los gigantes todavía estaban. Y no estaban los gigantes porque alguno de ellos se colgó en el arca. Los gigantes no volvieron a aparecer porque alguno de ellos se metió dentro del arca. ¡No! La Biblia es clara. La Biblia dice solo 8 personas se salvaron, no 9. 8. Eso significa que después del diluvio, como llegaban a 120 años, podían desarrollarse, esas células podían crecer, pero no mucho. Por eso después del diluvio nos encontramos con gigantes de 3, 4 y 5 metros, no mucho más. Pero antes del diluvio sí, 1000 años. Es importante entender que hay fósiles guardados en museos, tanto de animales como de hombres. Algunos son ciertos, verídicos, y otros simplemente son falsos. Pero no voy a hablar de los falsos, solamente voy a hablar que hay pruebas documentadas, pruebas científicas dadas. El gigantismo ha existido siempre y todavía está en nuestra actualidad. ¿Va entendiendo? Pero ahora, pastor, ¿por qué no hay tan grandes? Porque en los días de Moisés, Dios ya estableció otra ley. Salmo capítulo 90, versículo 10. Antes del diluvio los hombres llegaban casi 1000 años. Después del diluvio los hombres llegaban 120 años. Y en los días de Moisés se decretó. En el nombre de Jesús, los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años llegan el hombre en la actualidad? 70, 80, los más robustos. Por eso nos miramos y decimos sorprendidos cuando alguien llega a 90. Sorprendido cuando falleció el otro día alguien de tantos años, nos hemos sorprendido. Nos llamó la atención porque creíamos que nunca iba a morir. Pero Dios estableció 80, los más robustos, y con todo es fatiga y cansancio. Pesan los años. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy rara vez encontramos en lugares donde la vida es tranquila, campo, vegetación, bosques. Encontramos personas de 110, 120, pero ya el cuerpo no da. Ya el cuerpo siente el peso de los años. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que ahí tenemos una explicación del por qué no encontramos gigantes tan grandes de 3, 4 metros, no nos encontramos con Goliat ya. Pero ¿sabe qué? Hay documentación. Cuando el hombre pisó la tierra aquí, América, o cuando pisó el Perú, o cuando pisó México, hay registros. Aún cuando se pisó Magallanes aquí en la Patagonia nuestra, allí en la Patagonia nuestra tenemos a los patacones. Y ¿sabe que esos eran tribus indígenas de pies grandes? Y cuando digo pies grandes hablamos de medio metro de pie. Y cuando dice que cuando lo vieron a estos indios eran pelos rojizos y de 3,50 metros.
Y en muchos lugares se han encontrado de 3,50 metros muchos indios. En otras palabras, estoy hablando que había gigantismo. Años 1600, años 1700, años 1500, años 1800. Y ahora mismo encontramos, cuando la reina murió, un gigante de 2 metros, ¿cuánto? 2,20 metros. 2,20 metros. También vimos una foto de 2,70 metros. El hombre más largo que vivió en la tierra, y estoy hablando de no gigante, sino hombre de gran altura, no gigante, hombre de gran altura. El hombre más grande que se vio en 1992 murió en un turco y tenía y está registrado 2,51 metros. ¿Cuántas veces he subido al tren aquí nomás? Y he visto personas que entraron agachadas y cuando entraron se enderezaron, su cabeza tocaba el vagón. ¿Usted lo habrá visto? Estoy hablando de Moreno, no estoy hablando de otro lado. ¿De dónde eran? No sé, pero eran grandes. A esa gente no hay que buscarle roña. Hay que tratarlos bien. Así que, hermano, el gigantismo siempre ha existido. Por lo tanto, pastor, usted está tratando de decirme que no eran ángeles. No eran ángeles. Estoy tratando de hacerte entender a hombres. En todo el contexto se ve muy claramente que Dios se había enojado con la raza humana. Y Dios había decidido parar con el hombre, parar con los animales, no con los ángeles. No habla de nada de un enojo con ángeles. Pero, pastor, muchos enseñan que hay ángeles aquí porque han leído otras cosas. Han recurrido a otros libros. Pero nosotros no podemos predicar más allá de lo que está escrito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros solamente podemos colocarnos en la palabra y revisar la palabra y encontrarnos y dar una razón a lo que la Biblia dice. Había gigantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que creen ángeles tomando mujeres humanas tienen pensamientos o tendencias de la antigua Grecia, donde el dios Zeus miraba a las mujeres, las codiciaba y el dios bajaba y las embarazaba y nacían semidioses. Entonces el que tiene ese pensamiento cree eso, que los dioses pueden tener relación con humanos y engendrar hijos con humanos y llamarlos semidioses. Pero eso no está en la Biblia, mi hermano. Eso es fábula, eso es mitología, no está en la palabra de Dios. Cuando hablamos de los ángeles, y ahí entramos al punto de los ángeles, ¿son varones o son mujeres? Hay una palabra que siempre hemos utilizado para hablar de ángeles. Esta palabra es asexual. Los ángeles son asexuales. ¿Sabes qué significa asexual? Sin sexo. Sin sexo. No hay un sexo definido. ¿Qué son, hombres o son mujeres? Asexual. No está definido. Pero cuando recurrimos a la palabra de Dios, cuando hablamos de ángeles, a pesar de que son asexuales, ellos no se pueden reproducir. No es como Dios creó al hombre, creó hombre y mujer, macho y hembra, y dijo que se multipliquen y llenen la tierra. A los ángeles no se les dijo lo mismo. Multiplíquense, llenen el cielo. No. Los ángeles ya fueron creados asexuales, es decir, sin sexo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de ellos, la Biblia los llama varones. Nunca los llama ángeles. ¿Está bien claro eso? Ángeles, varones, el ángel. Y aún inclusive Dios mismo cuando se manifestaba como el ángel de Jehová, Él se llamó el ángel de Jehová. Nunca dijo soy la ángela. Siempre soy el ángel de Jehová. ¿Hasta ahí me siguen? Pero quiero tratar de hacerte entender que cuando los ángeles
por medio de Satanás pecaron ahí arriba. Hubo una tendencia entre ellos en tipo de maldad, en donde la maldad en algunos de ellos tuvieron tendencias contrarias a como Dios los creó. Y ahí quiero llamar toda tu atención, No quiero que salgas de acá y digas algo que no dije. Ahí arriba, cuando la Biblia dice que ellos pecaron, no en la tierra, sino arriba, ellos tuvieron tendencias. Por eso hemos mencionado que muchas veces espíritus se manifiestan como espíritus femeninos. ¿Cuántas veces usted escuchó que dije eso? Porque la maldad es femenino, la iniquidad es femenino, la sabiduría es femenino, la mentira es femenino. Ya dijiste la maldad. La oscuridad, femenino. Las tinieblas, dale, está ayudándome acá en el mensaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces hubo una tendencia allá arriba en la cual muchos de ellos se desviaron. Ahora vamos a verlo por la Escritura, porque la maldad no comienza en la tierra, la maldad comienza en el cielo. Entonces cuando uno comienza a estudiar la palabra maldad, se sorprende, porque cuando la maldad estuvo en el cielo, Dios castigó la maldad, y cuando la maldad estuvo en la tierra, Dios mandó diluvio a la tierra. Y cuando la maldad estuvo en los días de Lot, Dios mandó fuego a Sodoma y Gomorra. Y cuando la maldad hoy está en nuestras redes sociales y está en el mundo que vivimos, oh, prepárate, destrucción viene, Cristo va a venir en cualquier momento, porque Dios castiga la maldad de los hombres. Cuando la maldad se multiplica, Dios manda destrucción. Espero que me estés entendiendo, iglesia. Vamos a comenzar a estudiar la palabra entonces. En el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 y versículo 36 nos habla de los ángeles y nos dice de esta manera. Lucas 20, 34 y 36. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Uniendo a Mateo, uniendo a Marco y uniendo a Lucas, a los 3 evangelios sinópticos, podemos llegar a concluir: Jesús dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Estamos de acuerdo? Usted se casa y se da en casamiento. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, la iglesia, por ejemplo, que cree en la resurrección y cree en el arrebatamiento de la iglesia, cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, o cuando estemos en el milenio, la iglesia no se casa ni se da en casamiento. Los hombres sí. Los hombres que entran al milenio, todavía los hombres que salen de la tribulación y gran tribulación y entran al milenio, muchos de ellos se van a casar y se van a dar en casamiento. Pero los que resucitan, la iglesia, no nos casamos ni nos damos en casamiento. Por lo tanto, no creemos en el casamiento eterno. Te casamos en un altar y entregamos bendición de parte de Dios para tu vida. Pero tan pronto cuando la muerte llega, la muerte nos separa.
No es que te casaste aquí y te hago un casamiento eterno, no, Señor. Y algunos dicen, gracias, Señor. No es casamiento eterno. Imagínense eternamente ligado. Algunos llorando, ahí, Señor, ¿cómo vamos a pasar encima esta cruz? Así que esto es para la eternidad, no es para la eternidad. Por eso dice que en la eternidad, en la resurrección, no se casa ni se da en casamiento. Luego menciona acerca de nosotros y dice, en el último versículo 36, porque no pueden ya más morir, porque los que resucitan ya no van a morir más. Los que resucitemos tendremos cuerpo glorificado, no vamos a morir más, sino que seremos como los ángeles, iguales a ellos, porque somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero este texto, mirado en los otros textos de Mateo y de Marcos, no solamente dice que no vamos a morir, porque los ángeles no mueren, sino que también dice que así como los hombres se casan y se dan en casamiento, así no sucede con los ángeles. Así también será con la iglesia. La iglesia no se casará ni se dará en casamiento porque los ángeles no se casan. Y obvio, pastor, son todos varones. No se casan ni se dan en casamiento. Por algo Dios dijo esa palabra, para golpear la conciencia de nosotros. Algo sucedió entre ellos cuando Satanás, aquel querube, pecó en los cielos. ¿Va entendiendo? Entonces comenzamos a ver en la Escritura cuál fue el pecado en el cielo, porque Dios castigó en el cielo. Luego ese pecado se repite en la tierra y en diferentes ciudades. Antes del diluvio, después del diluvio, y todavía dice el Señor que nuestros días será como los días de Noé, que nuestros días será como los días de Lot. Significa que esa maldad seguirá siendo vista hasta nuestros días. Pero pastor, ¿cuál es la maldad? Veamos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Si usted lo encontró, dice amén. En el nombre de Jesús. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no está hablando de un pecado en la tierra, sino un pecado en el cielo. Porque esto fue tratado en el cielo cuando Lucero pecó. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pastor, pero a mí me dijeron que los 200 vigilantes, los 200 Grigori, los 200 ángeles bajaron. Dejaron el cielo y bajaron. Miraron a la mujer y la tomaron. Violaron, abusaron, mataron y engendraron hijos. Luego volvieron y Dios ya no los dejó entrar. Pero eso no dice la Biblia. Si no, nos encontraríamos con varias bajadas, caídas y subidas. Y Dios no habla de eso. Dios habla de una sola caída de Satanás. Entonces hay que prestar mucha atención. No es creer todo lo que leo. Por eso, para los judíos, para católicos, para protestantes o cristianos de distintas denominaciones, el libro de Enoc es un libro apócrifo. Apócrifo significa no revelado. Habla de fábulas judías, pero no habla de la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién es Enoc? Según la Biblia, Enoc es un hombre como usted y como yo. Según el libro de Enoc, Enoc llegó a ser un ángel. O sea que puede ser un ángel, puede ser Dios, pero eso no dice la Biblia. Satanás dijo que podemos ser dioses. Satanás enseña que los ángeles pueden tener hijos. Satanás enseña que los hombres pueden ser ángeles.
Pero la Biblia dice que los ángeles son ángeles y el hombre es hombre. Cuando vamos al cielo no nos hacemos ángeles. O cuando morimos no somos esos gorditos simpaticones con arpitas en las manos, gorditos, tocando arpitas. No. Los ángeles son ángeles, los hombres son hombres. Por eso el libro de Enoc hay que tomarlo con pinza. Es hermoso, hermoso entender que Dios le reveló a Enoc que los ángeles. ¿A cuánta gente le gustaría que esto sea cierto? Los ángeles llegaron, tomaron mujeres. ¡Wow! ¡Qué linda explicación! Pero no cierra. ¿Qué es lo que no cierra? Que los ángeles no se casan. No cierra de que los ángeles no tienen hijos. Por lo tanto, afirmar estas verdades no son verdades, son mentiras. Yo creo solamente a lo que está escrito. Y acá estoy leyendo en Pedro capítulo 2, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, ellos pecaron en el cielo, Dios los arrojó ¿a dónde? Al infierno. ¿Cómo se dice infierno en este texto? En este texto, infierno es tártaro. Costó, costó. Recuérdense que al Señor se le llama infierno, pero no es infierno. Recuerden que al tártaro se lo llama infierno, pero no es infierno. Recuerden que a todos los lugares profundos se los llama infierno, pero no son infierno. A todos los lugares profundos se los llama abismos, pozos, pero no son abismos todos. No lo olviden. El Gehenna es el infierno, el lago de fuego. Pero este infierno que dice acá es el tártaro. ¿Qué hizo Dios con los ángeles que pecaron? Los arrojó al tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está, pastor. Esos que fueron encerrados, usted no leyó, esos son los antiguos titanes. Sí, pastor, esos son los antiguos Nefilim. Esos son los gigantes, pastor. Pero eso lo dice la Biblia. Los chicos escuchan, veo que los chicos escuchan. Estos gigantes que están mencionándose aquí no son gigantes de lo que estoy leyendo. Estos son simplemente ángeles caídos. Y estos ángeles caídos fueron guardados en el tártaro porque habían pecado. Y Dios los guardó ahí. De ahí no salen, son prisiones eternas. Y están reservados ahí hasta que llegue el día del juicio final ante el gran trono blanco. Y ellos salgan para ser arrojados a un hoyo más profundo, a un infierno más profundo, que es el Gehenna, el lago de fuego. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tendrían que ir a los videos ustedes, ir a los videos e investigar un poquito de dónde la armaron. Por eso los videos quedan todos ahí grabados para que usted pueda recurrir a ellos por si acaso algo no quedó bien entendible. Seguimos, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ya lo leímos. Versículo 5. ¿Qué dice? Y si no perdonó, estamos hablando de un Dios que no perdona. Cuando hablamos de maldad al extremo, en donde el hombre no se arrepiente, o en este caso los ángeles no se arrepintieron, en donde el hombre no quiere reconocer que se equivocó, en donde el hombre persiste en el pecado y le llega la muerte. Entonces dice la Biblia, Dios no los perdonó. No perdonó al mundo antiguo. Está hablando del mundo antediluviano, antes del diluvio. Dios no perdonó al mundo antiguo porque la maldad se había multiplicado. Dios le dio 120 años para que se arrepientan. Les dio 7 días más después que cerró la puerta. Le dio mucho tiempo y ellos no entraron dentro del arca, ellos siguieron en pecado. Por eso dice la Biblia, Dios no perdonó al mundo antiguo.
sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Qué tremendo que es esto, mi hermano. Antes que Dios envíe destrucción, Dios sabe guardar a los justos. Dios sabe guardar a su pueblo. Dios tiene cuidado de aquellos que le aman y guardan su palabra. Antes que venga la destrucción, Dios va a guardar a la iglesia, la va a recoger allá en la morada, en la patria celestial. ¿Qué hemos aprendido de estos dos textos? Pecaron y lo destruyó. Pecaron en los días de Noé, mandó diluvio. Oh Dios, no se juega entonces, no se juega. Y estoy hablándole hoy a toda esta iglesia que me está escuchando, los jóvenes, adolescentes, niños, varones, mujeres, y estas personas de las redes sociales. Con Dios no se juega. Por eso dice la Biblia que Dios determinó un día en el cual va a juzgar al mundo. Y va a ser con fuego esta vez. Por eso la Escritura me está diciendo, Dios no lo perdonó. No perdonó a la gente de los días de Noé. Por eso cuando pecaron en el cielo, los empujó, los arrojó, los tiró al infierno. Y en los días de Noé cerró la puerta. Noé, ¿sabes algo, Noé? Yo abro la puerta, yo cierro la puerta. ¿Por qué, Señor? Porque quizá la gente cuando comienza a llorar, tu corazón se ablande. Cuando la gente desesperada te comienza a gritar, quizás te ablande si le abras la puerta. Pero ¿sabes algo, Noé? Yo ya le di tiempo para que se arrepientan. Por eso ya no hay más oportunidad. Yo abro la puerta y yo cierro la puerta. Por eso, mi hermano, Cristo abrió la puerta. La puerta se llama la salvación. Se llama Jesús. Entra por esa puerta y hallarás salvación. Pero no te quedes del otro lado, porque hallarás destrucción. Así que toca a los ángeles del cielo. Pecaron, los destruyó. En la tierra, antes del diluvio, destruyó a la gente antes del diluvio. Pero ahora pasa después del diluvio. Y dice, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Vieron cómo traje el diluvio y lo destruí? ¿Vieron cómo traje fuego y azufre en los días de Lot y lo destruí? Destruí a los impíos, destruí a los pecadores. Ahora no voy a destruir el mundo con agua. Y no se confunda con esto. Dios no va a traer más diluvio, pero está profetizado que Dios va a traer inundaciones, tsunamis, maremotos. No se confundan. No va a traer diluvio, ya no va a destruir un mundo tapado de agua, pero sí va a golpear ciudades. En estos últimos tiempos viene destrucción, mi hermano. Sí, mi hermano, vienen terremotos, vienen inundaciones, vienen señales, un montón de cosas nuevas, pestes, vienen un montón de cosas, porque Dios está diciendo, estoy preparando todo para el día de la ira. Pero recuerda, iglesia, Él nos libra del día de la ira. Hay un Dios que te guarda, hay un Dios que te protege, hay un Dios que sacó a Lot, a su familia, porque voy a destruir con fuego, voy a apagar con fuego a la maldad de esos hombres. ¿Qué aprendemos?
Aprendemos que Lot subió al monte. Sus dos hijas con él subieron al monte, pero también aprendemos que dentro de nuestra familia hay algunos que no creen. Y al igual que la esposa de Lot, se dieron vuelta y volvieron a mirar el mundo. Y con el mundo fue destruida. Cualquier cristiano que mira el mundo con el mundo será destruido. Vamos rápido, vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 5. Judas, uno antes del Apocalipsis. Preste mucha atención y aquí no puedo cerrar esto todavía. Me faltan 3 versículos y hay que cerrarlo bien. Judas capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen? Dice de esta manera: mas quiero recordaros, iglesia de Ferrari, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Pastor, ¿qué pasa si Dios me sacó del mundo? Dios te sacó del mundo, y del mundo te quiere introducir a la patria celestial. Pero pastor, ¿qué pasa si alguien no cree? Y si alguien no cree en esta noche, si alguien cristiano no se arrepiente, si alguien cristiano no se va del arrebatamiento, Dios va a destruir a los que no creyeron. Gloria a Dios. Porque así está escrito. Sigo avanzando. 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué pasó en el cielo? Ellos eran en posición de dignos, santos, moralmente santos, pero ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron el cielo. Dios, abandonaron bien. Los voy a guardar bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Hasta ahí me siguen? Y preste atención al 7, porque el 7 es bravo. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cómo? Así como Sodoma y Gomorra, de la misma manera que los ángeles. ¿Que los ángeles? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, hubo una desviación sexual. Ellos son asexuales, pero allá en el cielo hubo una desviación, una tendencia. Hubo entre los ángeles, escucha bien, una tendencia. En el cielo, no estoy hablando de la tierra, estoy hablando del cielo. Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y cuando digo vicios contra la naturaleza, Dios creó un hombre y una mujer. Y cuando alguien va en contra de la naturaleza que Dios creó, wow, esto es ir contra, como se predicaba en el día de noche, esto es ir en contra de lo que Dios estableció. Y fornicaron y fueron en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pastor, ¿por qué destruyó Sodoma? ¿Por qué destruyó a los ángeles? Porque cometieron actos iguales que Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Génesis, capítulo 19. No puedo cerrar esto, me faltan 2 más. Génesis 19, versículo 5. ¿Usted lo tiene? ¿Está aprendiendo? ¿Está sorprendido, no, por lo que está escuchando?
Es muy aberrante esto. Génesis 19, versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos de Sodoma y de Gomorra, que no hagáis tal maldad. ¿Cómo? Ustedes quieren conocer, son hombres ustedes, y quieren conocer sexualmente a los ángeles. Y eso es maldad. Verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no le hagáis daño, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Pero ellos hicieron resistencia. Ellos no querían a las hijas mujeres, ellos querían a los varones. Gloria a Dios, aleluya. Es fuerte, pastor. Así está escrito. Vamos al cielo ahora, porque a esto dice la Biblia, Dios lo llamó maldad. Esto se llama maldad. Cuando un padre abusa de hijos, de hijas, incesto, eso es maldad. Cuando un tío, un abuelo, un hermano abusa de su hermana, eso se llama maldad. Cuando hay prostitución, a eso se llama maldad. Cuando alguien abusa de animales, eso se llama maldad. Cuando alguien tiene relaciones con un muerto, a eso se llama maldad. A todo lo que se llame tendencia sexual desviada, la Biblia lo llama maldad. El que sirve a ídolos, Dios lo llama maldad. Y Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios no soporta la maldad. Tremendo. Así que lo que hoy el mundo llama derechos, Dios lo llama maldad. ¿La iglesia está entendiendo? Ezequiel capítulo 28. Vamos a leerlo rápido esto para poder ir terminando. Pues ya me hicieron señas ya. Hace 3 horas que me hicieron señas. Pero no puedo dejarlo. Es importante terminarlo. Ezequiel capítulo 28. Versículo, ¿lo tiene? Versículo 17 y versículo 18. En otro momento vamos a hablar de esa Trinidad femenina en el cielo. ¿Cómo? Trinidad femenina en el cielo. En otro mensaje tocaremos eso, el tiempo se fue. Acá dice 28, 17. Se enalteció tu corazón, el corazón de lucero, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con las multitud de tus maldades y con la indignidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Recuerda el santuario, lugar santo. Recuerda tu templo es templo del Espíritu Santo. No puedes profanar el santuario donde habita el Dios Santo. ¿Está claro eso? ¿Qué pasó en el cielo? Solo leí un versículo, puedo leer todo, pero un solo versículo. El cielo se llenó de maldad. Por eso Dios los desterró del cielo y los arrojó a prisiones de oscuridad. Por eso muchos de ellos cuando cayeron a la tierra y estos gigantes crecieron, ellos comenzaron a pervertir la tierra. Ya comenzó la maldad en la mezcla de Set y en la mezcla de Caín. Ya comenzó la maldad. Y la maldad en los días de Noé se había multiplicado. Y en los días de Lot se había multiplicado. ¿La iglesia lo entendió? Levítico. ¿Me lo pueden leer? Algunos de ustedes dos. Levítico 19, 29. Fuerte. Levítico 19, 29. 19, 29. Amén. En el nombre de Jesús, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar
para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Gloria a Dios. Dice hija, no dice hijo. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Dice hija, no dice hijo. Rarísimo. No contaminarás, porque es una contaminación. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Qué pasó en los días de Noé? La tierra fornicó, la tierra se llenó de maldad, así como sucedió en el cielo. Levíticos, capítulo 18, 22 al 25. Capítulo 18, 22 al 25, en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Y la tierra fue. ¿Cómo fue la tierra? Contaminada como en los días de Noé, corrompida. Y yo visité su maldad sobre ella. ¿Qué es lo que hizo Dios? Cuando la maldad es mucha, Dios visita la maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Dios, tremendo que es esto. 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres. No los hijos de Dios, pero cuando se mezclaron los hijos de Dios, obvio. Esto hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y ahora el versículo 8: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Verso 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Gálatas, y cierro aquí, Gálatas 6, verso 7, verso 8. Prestarle mucha atención, porque esto es para nosotros. Gálatas 6, 7. En el nombre de Jesús, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Pecaron los ángeles y lo destruyó. Pecaron antes del diluvio y mandó el diluvio. Pecaron en Sodoma y Gomorra y mandó fuego. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Así que, hermano o hermana, toma en consideración, ve a tu casa, investiga la palabra maldad, y vas a encontrar un montón de textos relacionados que la maldad es la sexualidad y la maldad también es la idolatría, cosas que Dios no tolera. Y cuando esto se multiplica, Dios está pronto al castigo. Usted ve las noticias, ¿verdad? Usted ve las redes, ¿verdad? ¿Y sabe lo que está viendo? Cristo viene. Porque la venida de Cristo, no estoy hablando del arrebatamiento, hablo de la venida de Cristo. La venida de Cristo, la segunda venida, viene con fuego. ¿Por qué viene con fuego? Porque viene a destruir toda maldad. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Si en esta noche alguien tiene que acercarse a Dios y hablar con Dios, si alguien del otro lado de las redes tiene que acercarse y hablar con Dios, si alguien tiene que renunciar a la maldad, renuncie, son espíritus inmundos. Espíritus inmundos que dan tendencias pecaminosas. Todo tipo de tendencias fuera de lo natural contamina a cualquier persona, hombre, mujer o animal. Contaminó el cielo, quiere contaminar la tierra, no le permita. Busque de Dios, porque Dios es santo. Te voy a invitar a este altar en el nombre de Jesús.